Buen día, papás y niños. Hoy es martes 12 de enero de 2021 y vamos a poner nuestra estrellita en nuestro calendario. La clase del día de hoy va a comenzar con español con el tema escenario y vestuario, pero antes de comenzar la actividad es necesario recordarles algo. Antes de salir de vacaciones, yo les brindé unas fechas donde podrían grabar sus obras de teatro. Algunos ya lo han hecho y otros todavía están en proceso. Esta actividad es válida para ambos casos. Si tú tienes alguna duda sobre esta grabación, puedes enviarme un mensaje de texto. Vamos a comenzar con la actividad. Antes de iniciar, es necesario recordar los elementos del teatro que debimos haber aprendido antes de salir de vacaciones. Estos elementos son 8 y son los que te mencionaré a continuación. El escenario. El escenario es el ambiente donde se desarrolla toda la historia. El público son aquellas personas que son las personas que asisten a la obra. La acotación son aquellas acciones que deben de realizar los personajes, están entre paréntesis y en cursivas, es decir, las palabras están del lado y no se deben pronunciar durante el desarrollo de la obra. Después tenemos el diálogo, que son aquellas palabras o frases que los actores deben de pronunciar durante la obra. Después, el vestuario, que no es más que la ropa que porta cada uno de los personajes. La música, que es el que le da el toque a la obra de teatro, donde puede ser de suspenso, puede ser dependiendo también de la categoría en la que esté la obra, puede ser de comedia, de fantasía, de misterio, como ya había mencionado. La actriz y el actor, que son las personas que interpretan a los personajes. Una vez que hayamos comprendido y recordado los elementos de esta obra, ahora sí podemos iniciar la actividad. Verifiquemos el vestuario y el escenario de nuestra obra. Estos son los dos elementos que vamos a abarcar el día de hoy. Y dice así: transcribe el siguiente cuadro, lee y responde cada pregunta. En la pantalla nos aparece una tabla que dice criterios y sí y no, cada una con una carita. Al igual nos mencionan que hay 5 preguntas para nosotros. Este cuadro debes de realizarlo tú solo porque eres la persona que eligió, que diseñó y también que implementó la obra de teatro. Después de leer cada pregunta, debes de escribir una palomita si tu respuesta es sí o una X en el caso de que sea un no. Leamos las preguntas. La primera dice así: ¿encontré objetos en mi casa que me ayudaron a crear el escenario de mi obra? Es decir, para crear tu escenario utilizaste muebles, una tela o algún material que haya estado en tu casa. Recuerda que no era necesario comprar ningún elemento, era únicamente buscar objetos de nuestra casa para poder diseñarla. Si en tu caso sí encontrás objetos en tu casa que te ayudaron a diseñar tu escenario, dibujarás una palomita en el espacio donde dice sí. Y si tu caso fue que un no, entonces será una X. La segunda pregunta: ¿el escenario ayudará o ayudó al público a entender mejor la historia? Si tú ya representaste tu obra de teatro, pudiste notar que el público entendió mejor la historia cuando observó no solo a los personajes, sino también al escenario. Y si tú todavía vas a grabar tu obra de teatro, ¿tú crees que tu escenario es suficiente para que tu público pueda comprender la obra? La tercera pregunta: cuando observo el escenario que realicé, ¿me doy cuenta que es el mismo o similar al que yo me imaginé cuando leía la obra? Antes de escoger nuestra obra tuvimos que leer varias para poder elegir solamente una. Pero conforme tú lo ibas leyendo, te imaginabas un escenario quizás con nubes, con pájaros, con un arco iris, porque así lo decía la obra o porque también te ayudaste de alguna imagen que traía el texto. Pero tú crees que cuando tu público está observando cómo se desarrolla la obra, se imaginen el mismo escenario que tú y lo puedan ver representado en el escenario que tú creaste. Si tu respuesta es sí, dibujarás una palomita y si no,
será una X. La cuarta pregunta. ¿Yo recibí ayuda de mi familia para diseñar el vestuario de los personajes? Tu familia pudo haber sido tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana o inclusive tus abuelitos. Si tú recibiste ayuda de algún familiar, entonces dibujarás una palomita en el espacio de sí y si no recibiste ayuda será en el espacio de no. Y la última pregunta. ¿Estoy contenta con el vestuario que utilizarán o utilizaron los personajes y yo en la obra? En esta pregunta hay que tomar en cuenta dos cositas. La primera es que estás feliz con el vestuario que tú portaste durante la obra. Y la segunda, que tu vestuario haya representado correctamente a tu personaje. Por ejemplo, si yo realizo de Caperucita Roja, no puedo ponerme una Caperucita rosada, ¿verdad? Porque puede ser que me guste el color rosado, pero la Caperucita rosada no va a representar al personaje de manera correcta. Deberá ser una Caperucita roja y también debió de haberme gustado a mí. Una vez que hayamos leído estas preguntas, debemos de haber contestado si sí o si no. Recuerda ser honesto en cada una de tus preguntas. Entonces, la evidencia del día de hoy en español es la fotografía del registro de la lista. Recuerda escribir el título que aparece en la pantalla y el cuadro que te he mencionado y que también envié en el grupo de WhatsApp. No olvides escribir la fecha del día en que realizaste esta actividad y tu nombre completo en la parte de arriba. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.